Miércoles 22 de abril, estas son las noticias a las 6. La presidenta Claudia Sheinbaum evidenció contradicciones del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, sobre el accidente en que murieron 2 agentes de Estados Unidos. Añadió que ya se investiga una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional. Reabren el acceso a la zona arqueológica de Teotihuacán tras los hechos del pasado lunes. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anuncia que la Guardia Nacional reforzará el control y vigilancia en todos los sitios arqueológicos del país. Madres buscadoras cuestionan al alto comisionado de Naciones Unidas por la falta de apertura y convocatoria a las mesas de diálogo sobre personas desaparecidas en México. Critican que solo convocó a unos cuantos por casos específicos y no a colectivos de búsqueda. La Corte ordena a un juzgado que admita la demanda del alumno zapoteca excluido de la carrera de medicina por su origen étnico contra la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Colonos israelíes dejaron sin vida a 2 palestinos, incluido un menor de edad, en la aldea de Almugayir. El ataque se registró cuando padres de familia acudían a recoger a sus hijos a la escuela. La selección femenil de fútbol se medirá ante el conjunto de Haití en el premundial, buscando así dar el siguiente paso en camino hacia la Copa del Mundo de Brasil 2027. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Qué lluvia, tormentón el de ayer, Angie, aquí en la Ciudad de México, tremendo. Así es, Guadalupe. Buenos días, sí, por supuesto, estuvo muy fuerte esta tormenta. Más adelante les vamos a dar pues todos los detalles de lo que pasó aquí en la capital del país. Por lo pronto, ya es miércoles 22 de abril. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días en radio, ¿cómo están? 95.7 de FM, esperamos que su recorrido sea pues tranquilo esta mañana. Un poco caótica en la Ciudad de México por la lluvia. En redes sociales también nos pueden ver. Estamos disponibles también ahí, como los puede ver, en las cuentas de redes sociales y sigan nuestra transmisión totalmente en vivo en Facebook y en YouTube. Vámonos directo con los detalles para iniciar con la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua. Este tema que ha desatado diversas dudas sobre su estancia legal en nuestro país. Y es que si bien la relación entre México y la Unión Americana ha estado marcada por la cooperación bilateral en materia de seguridad, el gobierno de México confirmó que no tenía conocimiento de que estos agentes que perdieron la vida en un accidente estuvieran aquí, en nuestro país. También se afirmó que se trata de un tema que el gobierno de Chihuahua no ha podido aclarar. Por el contrario, la Fiscalía del Estado ha caído en varias contradicciones. Es por eso que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se va a investigar a fondo este caso. Arnold Gutiérrez nos cuenta más. Un presunto accidente donde murieron 4 personas, 2 de ellos agentes estadounidenses. Una serie de declaraciones contradictorias del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, y la posible violación a la Ley de Seguridad Nacional detonaron una investigación por parte del gobierno federal. El 19 de abril, el fiscal estatal informó: tengo que lamentar el fallecimiento de nuestro primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, que falleció ayer en la madrugada, así como Manuel Genaro Méndez Montes, integrantes ambos de la Agencia Estatal de Investigación, y fallecieron también, desafortunadamente, el elemento, 2 oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos. Aseguró que murieron luego de que el vehículo que viajaban cayó en un barranco y estalló. Ese mismo día, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, dijo que la tragedia era un recordatorio de los riesgos que enfrentan en materia de seguridad los funcionarios mexicanos y estadounidenses. Para el 20 de abril, la presidenta lamentó el fallecimiento, pero dijo que el gobierno de Chihuahua no informó de la participación de los agentes de Estados Unidos. No teníamos conocimiento de que hubiera una
un trabajo directo entre el Estado de Chihuahua y personal de la Embajada de los Estados Unidos en México. Entonces estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y también al gobierno de los Estados Unidos y revisando pues si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional. El fiscal respondió, dijo que los estadounidenses no participaron en un operativo donde previamente habían desmantelado laboratorios de precursores químicos, pero reconoció que no informaron al gobierno federal. Ella tiene razón. Jamás informó de que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo. Este martes, la presidenta Sheinbaum evidenció la contradicción del fiscal. Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente. Este 21 de abril, medios estadounidenses como The Washington Post y el The New York Times revelaron que los dos agentes de Estados Unidos fallecidos trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. 11 Noticias. Bueno, pues ahí está el contexto. Por lo pronto ya el Senado de la República está analizando citar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pero también a quien veíamos, al fiscal del estado, César Jáuregui, para que expliquen la presencia de agentes estadounidenses en la entidad, como nos cuenta Armando Gama. Citar a reunión de trabajo a la titular del Ejecutivo del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal general del estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, a efecto de que informen sobre la naturaleza, alcance y fundamento de la participación de agentes extranjeros en labores de seguridad en esa entidad. El punto de acuerdo presentado ante el Pleno del Senado busca esclarecer la presunta participación de dos agentes estadounidenses de la CIA en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas en la Sierra de Chihuahua. Las y los senadores de la mayoría quieren saber si la mandataria panista o la Fiscalía Estatal violaron la Ley de Seguridad Nacional al permitir el trabajo de los extranjeros en la entidad. Si no hay nada, pues ella se informará a la comisión de todo aquello que ella supo, cómo participó, y en su caso el fiscal, que finalmente es el que ha venido haciendo declaraciones y contradicciones en lo que ha estado señalando. La propuesta generó debate entre legisladores del PAN y Morena. En los hechos participaron tanto agentes estatales como también el Ejército Nacional. Si el Ejército Nacional no informó a la jefa del Estado mexicano, pues hay una falla de comunicación. Creo que el senador Vázquez está obligado a presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente, porque aquí ha dicho una cosa diferente a la que han dicho las autoridades de su estado. Si insisten en abrir la puerta a que vengan a comparecer gobernadoras y gobernadores, nosotros tenemos una larguísima lista de gobernadores impresentables de Morena y traigámoslos aquí al Pleno. Como decía la canción, no me amenaces. No me amenaces. Ningún gobernador de ningún estado de la República tiene facultades para hacer acuerdos bilaterales con el gobierno de Estados Unidos. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, que sesionará este día a las 10 de la mañana. De aprobarse en comisiones, el punto de acuerdo se sometería a votación en el Pleno este mismo miércoles. 11 Noticias, Armando Gama. Y bueno, en otros temas, quienes también pidieron explicaciones fueron los colectivos de personas buscadoras, y es que se sintieron excluidas durante la visita a México de Volker Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas. Exigimos a nuestros hijos vivos que haya investigación y tecnología, que se dé cuenta que estamos precarios. Están adentro, mire, escuchen. Usted nunca nos quiso recibir. Nunca me han pedido una visita. Buscamos por muchos medios en Agenda del Sol y su secretario, el señor García, burlonamente en un desfile nos dijo que qué maravilla que lo compartieron. Eso es un desprecio. Pero somos más familias buscadoras, no nada
Así fue el reclamo de un grupo de personas buscadoras que increpó al alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, tras salir de reuniones con familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda en el Centro Cultural de España. Reclamaron la exclusión. Yo soy independiente y yo me enteré por medio de otra persona que iba a haber aquí una reunión con el comisionado de la ONU, pero somos pocos porque realmente no se convocó a ningún colectivo. En ningún momento nos hicieron llegar la lista ni la invitación. Es muy triste que, aunque sea de la ONU, que viene a apoyarnos para la búsqueda de nuestros seres amados, tengamos que tener una cita, un registro. Hubieran pedido un estadio para poder juntar a todas las madres, no nada más a unas. Este martes el alto comisionado sostuvo 2 reuniones. A las 9 de la mañana escuchó casos emblemáticos como el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Cristina acudió en representación de madres y padres. Pues tuvimos una reunión con otras familias, es para hablar sobre lo que nos está pasando en cada colectivo, en cada estado, las desapariciones forzadas, los encarcelados, los asesinatos, a los periodistas. También acudieron los buscadores de Guanajuato, Javier y María, quienes expusieron el caso de sus hijos Guadalupe y Francisco Javier Barajas Piña, desaparecidos y asesinados en 2020 y 2021. Fueron como 8 personas y el tiempo de duración de la reunión fue como de 1 hora más o menos, con un tiempo para hablar cada persona de 6-7 minutos y que exponíamos nuestro caso de lo que estábamos viviendo. Luego, atendió a 12 plataformas de desaparición, en su mayoría casos de larga data y por presión de familias. Desconozco cuál fue el proceso para elegir a las plataformas, pero bueno, en la medida de lo posible sabemos que esto es algo muy complicado. Estuvimos 12 plataformas que fuimos convocadas la semana pasada. Sabemos que fue parte de la presión de las familias el que nos incluyeran en la agenda del comisionado, del alto comisionado. Mientras tanto, sobre Guatemala número 18, las buscadoras esperaron al funcionario con sus lonas y fichas de búsqueda. Lamentablemente se supone que había un listado para algunas familias ver al alto comisionado. Sin embargo, bueno, estamos aquí, nos interesa mucho ser escuchados. Al salir, le entregaron una carta redactada bajo los rayos del sol y su breve encuentro terminó entre consignas y reclamos. No puede leer nuestras cartas. Imágenes de Darío Hernández y Daniel Pérez, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Intensa la actividad del comisionado de Naciones Unidas y miren, también estuvo en el Senado, ahí estuvo conversando también con senadores, con legisladores de todos los partidos políticos. Parte de esta visita del comisionado para los derechos humanos contribuyó también para este encuentro con los legisladores, finalmente quienes hacen las leyes, quienes están dedicados a ellas. Con la secretaria de Gobernación también se abordaron temas importantes, con Rosa Isela Rodríguez, esta estrategia de desaparición forzada que el gobierno de México ha rechazado. Y miren, así ocurrieron los hechos, así la versión del gobierno federal al respecto de este tema. Fue en la conferencia matutina. Fue un diálogo respetuoso y fue en 2 sentidos. Lo primero fue exponer cómo es el sistema de derechos humanos en México, cómo está este gran sistema que tenemos en México y que se ha ido construyendo y que en la actualidad se ha reforzado. Sobre discriminación, sobre el tema de búsqueda, sobre el tema de víctimas, sobre migración, les manifestamos la instrucción que tenemos superior, pero también la convicción de seguir trabajando en coordinación con todos los organismos de derechos humanos que pertenecen a Naciones Unidas. El comisionado de Naciones Unidas, ya en el Senado, reunido con legisladores, recibió un informe de las reformas que se han aprobado en el Congreso contra la desaparición forzada y para brindar atención a las víctimas. La sensibilidad de México para no ocultar de ninguna manera
el tema de la desaparición forzada por parte del gobierno mexicano no existe aquí esencia, porque ni se permite, ni se promueve, ni se tolera, ni se fomenta, ni se da anuencia para este hecho. Mire, la organización Amnistía Internacional México publicó su informe 2025. En él reconoció los avances de nuestro país en temas de derechos como el acceso a la interrupción legal del embarazo, que precisamente ya es legal en 24 entidades. También la legalización del matrimonio igualitario en todo el país. Señaló esta organización que frente a los casos de personas desaparecidas y la impunidad que existe en algunos casos, así como en otros delitos, entre ellos el feminicidio, es importante reconfigurar la manera en cómo trabajan las instituciones procuradoras de justicia. Vamos a escuchar a Edith Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Es necesaria, y abro comillas, una profunda reforma estructural de la Administración de Justicia para que sus procedimientos y capacidades de investigación garanticen a las víctimas el pleno acceso a la justicia. Ahora revisemos en qué van los hechos registrados el pasado lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se dieron a conocer nuevos avances en la investigación. Nos cuenta Karen Ballesteros. Lunes 20 de abril. Turistas recorrían la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México. A las 11:20 de la mañana, el sonido de varios disparos rompió la calma. Las detonaciones provenían de la pirámide de la Luna. El responsable, Julio César, quien se quitó la vida tras herir a 13 turistas y matar a una mujer canadiense. Es la primera vez que ocurre. Esta persona, por todo lo que indican las autoridades ministeriales, pues tenía rasgos pues de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. Entonces no es algo que esté vinculado con delincuencia. De acuerdo con las investigaciones, el hombre de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero, actuó solo, planeó el ataque y visitó la zona arqueológica en varias ocasiones. La hipótesis del crimen, un copycat. Esta tendencia, que es una cuestión que se le puede conocer como copycat, es a veces replicada indebidamente en algunos países y en este caso es un indicio, es una hipótesis de investigación que así sucedió. Encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas, que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999. De acuerdo a las autoridades, el atacante podría haber querido imitar el tiroteo que realizaron 2 estudiantes en abril de 1999 en una escuela en Columbine, Colorado, Estados Unidos, en el cual murieron 12 estudiantes y un maestro. Sin embargo, en el ataque de este lunes, la intervención de la Guardia Nacional contuvo la tragedia. El agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna. Si no hubiera sido herido por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas. En la conferencia matutina se indicó que Julio César, al verse rodeado, se quitó la vida, aunque le encontraron municiones que podría haber usado. A la par del arma de fuego que le fue encontrada y una arma punzocortante, había 52 cartuchos útiles del calibre .38 especial en una bolsa de plástico. De las 13 personas lesionadas, hay 7 hospitalizadas, pero fuera de peligro, y otras 6 ya fueron dadas de alta. La presidenta Sheinbaum anunció que se habilitó una línea especial de apoyo para quienes necesiten atención psicológica tras el ataque. Se trata del 55 1000 2000, extensión 57508. Y recordó los servicios de la Línea de la Vida, el 800-911-2000, donde se ofrece apoyo emocional y orientación en salud mental a la población en general. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Karen Ballesteros.
Y bueno, ante estos hechos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que aumentará la presencia de la Guardia Nacional en todos los sitios arqueológicos del país. Destacó que se reforzarán las revisiones preventivas, controles de acceso y también los sistemas de vigilancia. Escuchemos al secretario. Se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos del país. Se ampliará el patrullaje físico, pero también el patrullaje cibernético a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia para identificar y prevenir cualquier amenaza. Seguiremos actuando con inteligencia y plena coordinación para proteger a la ciudadanía y a quienes visitan nuestro país. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que este miércoles reabrirá al público la zona arqueológica de Teotihuacán, pero el acceso a la pirámide de la Luna va a estar cerrado hasta nuevo aviso. Y también la presidenta garantizó en este mismo contexto que exista algún tipo de riesgo para visitantes extranjeros tras los hechos en Teotihuacán, situación que calificó como un hecho aislado. Es seguro estar en México, tanto que llegaron de enero a febrero 16 millones de personas, visitantes extranjeros, 16 millones. Entonces el episodio de ayer, pues es un episodio aislado que no había ocurrido en México. ¿Cuál es nuestra obligación como gobierno? Pues tomar las medidas pertinentes para evitar que vuelva a ocurrir una situación así. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con el estado del tiempo. Así es, el granizo que cayó en la Ciudad de México, les informamos. Volvemos. A las 6:30 en la hora del centro, más noticias aquí en el 11 y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Este miércoles se prevén condiciones de lluvia y calor para diversas partes de la República. Por un lado, debido a la presencia de canales de baja presión en las regiones del norte, centro y sureste del país, así como la entrada de humedad al país desde todos los litorales. El ingreso de un nuevo frente frío en el noroeste, además, favorecerá rachas de viento en esa región. Respecto a las altas temperaturas, estas se ocasionarán por un sistema de circulación anticiclónica. El meteorológico advierte que se podrían alcanzar los 45 grados en localidades de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Las lluvias más importantes de este día se prevén para el sur de Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se esperan asimismo chubascos o fuertes lluvias repentinas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán. Manténgase alerta de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional. 11 Noticias. Bueno, y le damos algunos avisos importantes si aún no sale de casa o si ya va en camino al trabajo o a la escuela. Continúan las labores de servicios de emergencia en Juan Cuamatzin y Cabaña. Esto es en La Merced por un incendio en la zona. Más adelante le vamos a tener información actualizada. Por lo pronto, evite esa zona. Lo puede hacer por Lorenzo Boturini y Avenida del Taller. En el Metrobús, la línea 4, sin servicio, las estaciones, Las Cruces hasta Mercado Sonora. Después, la atención de un accidente vial, se restablece la circulación en la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 49 en dirección a Cuernavaca. Vamos a Veracruz porque se realizó la ceremonia por el 112 aniversario de la gesta heroica en que cadetes de la Escuela Naval defendieron el puerto de una invasión estadounidense. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la seguridad nacional se encuentra en manos de nuestras Fuerzas Armadas. Nuestro compañero Salvador Martínez nos tiene la crónica. La soberanía se defiende todos los días y el amor a la patria siempre vence al entreguismo. Así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en la ceremonia del 112 aniversario de la gesta heroica de defensa del puerto de Veracruz contra la segunda intervención de tropas estadounidenses en territorio mexicano. Nuestra historia nos enseña que la soberanía se defiende todos los días, que la independencia no es un hecho del pasado, sino una práctica constante. Y el amor al pueblo y a la patria siempre vence
al entreguismo y a la ambición. En la heroica Escuela Naval Militar, la presidenta Sheinbaum tomó protesta y jura de bandera a 419 cadetes de primer año de la Secretaría de Marina, entre estos 179 mujeres y 240 hombres. México es una nación libre, independiente y soberana. Y esta convicción se sostiene en ustedes, hombres y mujeres, cadetes. México necesita marinos valientes, pero también íntegros, honestos, con honor, con deber, con lealtad y patriotismo. El secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales, refrendó el compromiso de la Armada de México y sus nuevas generaciones con la defensa de la soberanía del país. Nuestra Marina se transforma y se moderniza con nuevas unidades, así como con un decidido desarrollo científico y tecnológico, lo que se traduce en modernos buques multipropósito de última generación, con medios de largo alcance y una defensa en profundidad que estarán diseñados para operar en largas travesías en nuestras zonas marinas más alejadas. Las y los jóvenes cadetes, junto con sus familiares, dieron el toque de fiesta y algarabía al evento. Siento un profundo orgullo, siento mucho honor en poder servir a la patria y celebrarlo hoy, 21 de abril de este año. Hacemos instrucción con marcialidad y con paso firme, entonces para nosotros es muy emocionante el día de hoy poder ver a nuestras familias, poder desfilar y que nuestras familias vengan aquí a vernos, es muy grato para nosotros. Estoy muy emocionada porque es un sueño que él tuvo desde muy chiquito, siempre decía que él iba a ser marino y pues estoy viendo cumplir su sueño. Desde Antón Lizardo, Veracruz, con las imágenes de Yujin Pasol, 11 Noticias, Salvador Martínez. Entramos en el terreno mundialista porque miren, hay una figura que antes de convertirse en leyenda y todos la conocemos, un adolescente de 17 años dejó al mundo asombrado, logró lo que parecía imposible, marcar un gol en un escenario mundialista. Y a días de que inicie esta justa deportiva vamos a recordar ese momento exacto, histórico. Así nació la leyenda del jugador más joven en anotar en un mundial. ¿De quién se trata? Descúbranlo con nosotros. Nuestro juego, nuestra sede, nuestra tradición. 11 Noticias a 50 días del Mundial. Te presentamos las historias, los personajes, los lugares que nos recuerdan que en México el Mundial es tradición. A sus 17 años, Edson Arantes do Nascimento Pelé fue el futbolista más joven en anotar en un Mundial. En 4 Copas del Mundo jugó 14 partidos, anotó 12 goles y nunca recibió amonestaciones oficiales. Todo está listo. Bueno, y seguimos con más información también de fútbol. Juan Pablo San Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, Juanpa, buen día. Muy buen día, Angie, Lupita, bonito miércoles. Vamos con los deportes porque la selección mexicana de fútbol femenil ya conoce a su rival para buscar el boleto que la regrese a un mundial. En un partido de todo o nada, aquí tenemos los detalles. La selección mexicana de fútbol femenil ya tiene rival en los cuartos de final del premundial de la CONCACAF, rumbo al Mundial Brasil 2027. Será Haití, en un duelo con tintes de revancha, pero sobre todo de vida o muerte. Este único partido se jugará el 28 de noviembre en el estadio Texas Health Mansfield, cerca de Dallas-Fort Worth. Y el objetivo es claro, ganar. El equipo que avance a semifinales asegura su boleto para la Copa del Mundo 2027, así que no hay margen de error. Este encuentro tiene un antecedente importante. Haití eliminó a México en el premundial del 2022 con un marcador de 3-0, dejándolo fuera del Mundial 2023. Ahora el equipo de Pedro López buscará cambiar la historia. México llega con paso perfecto tras dominar las eliminatorias. 12 puntos, 36 goles a favor y ninguno en contra. Además de México y Haití,
Otros países que pelearán por un pase son Estados Unidos, que se medirá a El Salvador, Canadá a Panamá y Jamaica frente a Costa Rica. Todos los duelos se jugarán en Mansfield y la final será en Houston. El torneo también otorgará 3 pases para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, 2 para las finalistas y 1 para el tercer lugar. Si Estados Unidos, ya clasificado como anfitrión, termina entre los 3 primeros, el cuarto lugar tomará ese último boleto. 11 Noticias, Viene Izárate. Y mire bien esta información porque la FIFA ha publicado un manual pedagógico que protege a las y los jóvenes futbolistas frente a los abusos de los agentes en el fútbol mundial. Aquí le tengo los detalles. Para proteger y promover los derechos de las y los futbolistas jóvenes, la FIFA publicó un manual llamado Formación sobre Agentes para Padres. Es un documento pedagógico para explicar a las familias de manera simple cuáles son las obligaciones y responsabilidades de quienes son agentes profesionales y la reglamentación en la que está basada su trabajo. El nuevo ecosistema del fútbol mundial y los diferentes casos de abusos que se han registrado exige poner especial atención en la manera como se gestiona la carrera de los futbolistas, que aún siendo adolescentes ya son profesionales, como el brasileño Enric del Real Madrid, el español Lamine Yamal del Barcelona, o si se trata de México, de Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana, quien debutó con 15 años y 10 meses de edad. Con la participación de un grupo de trabajo sobre los agentes y la Universidad de Loughborough de Inglaterra, la FIFA pone a disposición herramientas para la toma de decisiones que privilegien el bienestar y desarrollo de las infancias y adolescencias futbolistas. La idea es tratar de combatir a personas que se hacen pasar por agentes y contactan a las familias con promesas irreales, mentiras sobre pruebas y visorías que solicitan pagos por servicios inexistentes y otros abusos que han sido documentados a lo largo de los años. El manual de formación sobre agentes para padres debe aplicarse en todos los países, priorizando los derechos de las infancias a través de estándares internacionales de protección infantil. El documento de 85 páginas deja claro que la representación de futbolistas profesionales de estas edades debe ser un ámbito regulado por los principios de protección, transparencia e integridad y se puede descargar en el portal de la FIFA. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Y en Cruz Azul anunció que jugará en el Estadio Azteca el partido contra el Necaxa correspondiente de la jornada 17 del torneo Clausura 2026. La liguilla la disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Desde que fueron desalojados del estadio de la Ciudad de los Deportes, los cementeros han deambulado por diferentes inmuebles como el Olímpico Universitario y el mismo Cuauhtémoc. Después del Mundial, en el Apertura 2026, la máquina celeste volverá al Coloso de Santa Úrsula. La Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Fútbol solicitó al Toluca que abra una investigación y aplique su protocolo para deslindar responsabilidades por los gritos racistas que recibió el mediocampista brasileño Elinho durante la bronca del fin de semana entre América y Toluca. Además de que rumbo a los vestidores lo ofendieron haciendo alusión por su color de piel. En las redes sociales también fue objeto de insultos. El empresario José Miguel Bejós, dueño de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol, está muy cerca de convertirse en el nuevo propietario de los rojinegros del Atlas. Solo falta que firme la compra-venta con Grupo Orlegui y que la Asamblea de Dueños de la Liga MX apruebe el movimiento este jueves 23 de abril. Asimismo, la Comisión Nacional Antimonopolio debe otorgar la autorización. Esta es la información. Oye, qué importante este manual. Sabemos que hay jóvenes que destacan desde muy pequeñitos y bueno, les cuesta mucho trabajo después integrarse ya en un equipo más formal. Tenemos en México a la sub-16, ya va a la 20 y así pueden ir escalando. ¿Desde qué edad es recomendable que un joven pueda integrarse ya a un equipo y que los padres estén sobres, como dice este manual, Juanpa? Sí, bueno, hay casos como el de Gilberto Mora que a los 15, 14 años ya lo estaban buscando para subir a un primer equipo, sí. Lo cual también, bueno, el manual también apoya a las familias, ¿no? A las madres claro. Y a los padres que muchas veces pues no saben bien qué hacer con su hijo ya en un nivel profesional. También, pues bueno, hay casos en los que se recluta niños de 11 años y desde ahí los van formando. El caso de Lionel Messi pues fue por ahí, ¿no? Él tenía un contrato desde muy niño. Entonces, bueno, a partir de los 15... ¿Y su padre lo representa? Sí, su padre lo representa, pero por ejemplo lo que dice este manual es que tú lo puedes representar, pero no puedes, digamos, actuar legalmente, no tienes que ser un agente federado por la FIFA justo que pueda hacer este tipo de negociaciones.
porque si no luego puedes encontrar muchos abusos de agentes engañosos. Oye, Juan Pablo, pero también digamos que a este manual le haría falta, una vez que ya están en el terreno profesional, garantizar también sus derechos, porque finalmente siguen siendo adolescentes, niños, el derecho al estudio, el derecho pues a un desarrollo completo, ¿no? Porque si de lleno entran a una preparación profesional, pues quedan de lado esas posibilidades. Completamente, y también yo pensaría en un acompañamiento, porque también en esos niveles, a esa edad ganas tanto dinero y de pronto, además, no sé, puede ser contraproducente. Si ya no quieres seguir por el estudio, te vas por la carrera profesional. Es muy atractivo el ambiente del fútbol. Muy atractivo y muy corto también. Gracias, Juan Pablo. Bonito día. Hasta mañana. Gracias. Nos vamos ahora con otros temas, porque mire, un recubrimiento inteligente superhidrofóbico que es resistente al desgaste de superficies fue creado por investigadores e investigadoras del Instituto Politécnico Nacional. Judith Hernández nos cuenta. Día de Agenda Politécnica, y hoy hablaremos de un recubrimiento inteligente súper hidrofóbico, es decir, que repele el agua. Fue desarrollado por investigadores de aquí, del Cicata Legaria del IPN, pero veamos cuáles podrían ser sus aplicaciones. La lluvia, el sol, el viento y todas las inclemencias del tiempo erosionan superficies como techos y paredes de los edificios o incluso de paneles fotovoltaicos. Entonces, continuamente hay que hacer mantenimiento de esas superficies de paneles solares para que la eficiencia de la captación de energía se mantenga. Entonces, si cuando está más sucio, se pierde esa energía. A fin de evitar el deterioro de ese tipo de superficies, investigadores del Cicata Legaria se inspiraron en una planta para crear un recubrimiento inteligente. Encuentro una hoja como tal que se denomina como hoja elegante u oreja de elefante. Es súper hidrofóbica, ¿no? Precisamente es la que repele el agua. Pero se trabaja hoy en día con superficies súper unifóbicas, que ya no solamente repela el agua, sino que también diferentes tipos de líquidos, como por ejemplo, no sé, la leche, el café, el té. Súper hidrofóbico significa que no permite que el agua se adhiera a la superficie. Mediante el uso de nanotecnología, los investigadores lograron reproducir esa propiedad y trasladarla a diversos materiales como tejas o vidrios. Nosotros trabajamos a nivel nano, con nanopartículas y con polímeros. Entonces, la combinación de estos dos materiales son los que nos da la repelencia como tal a cualquier líquido. Este recubrimiento está pensado para aplicarse en superficies de alto valor agregado. Productos de petróleo, por ejemplo, que están expuestos al medio ambiente y esos sufren mucha corrosión. Si nosotros tuviésemos un recubrimiento como ese superhidrofóbico, ya no hay agua que se deposite. La propia agua de lluvia que va a suceder en algún momento va a ser la autolimpiante. O sea, no necesita que la gente esté limpiando. Esta superficie, por ser superhidrofóbica, es también autolimpiante. También podría aplicarse a azulejos o canceles para baño. Regar agua por todas las paredes, que es lo que estamos haciendo, humedeciendo. Entonces, con el tiempo vas a necesitar, ¿qué cosa? Un mantenimiento. Teniendo esto de acá, vas a regar como tal y de ahí va a rebotar la agua misma. Sus aplicaciones son innumerables, pues además han pensado en su utilidad en el sector médico. Tener materiales que sean esterilizantes y que no tengan humedad, porque la mayoría de los microorganismos se reproducen, necesitan humedad. Entonces también algunos materiales médicos necesitan este tipo también de recubrimientos, ¿no? Por ahora el recubrimiento es opaco, pero ya trabajan para hacerlo totalmente transparente. Este recubrimiento está patentado. Ahora los investigadores esperan encontrar una empresa interesada, por ejemplo, fabricantes de azulejos o losetas, para realizar la transferencia tecnológica y que se pueda producir y comercializar. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Eduardo Zamudio y Yair Maya. Hasta la próxima. Mucho en la agenda cultural esta mañana, directo contigo, Miguel. ¿Cómo Me parece estás? muy bien. Bienvenido. Muy buenos días. Pues vámonos hasta Guadalajara con Saray Campech, que tiene los pormenores del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Buenos días, Saray, adelante.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días, Lupita, Angélica. Pues sí, estamos en Guadalajara, seguimos viviendo el festival, vibrando alto, como dicen por ahí. Y déjenme comentarles que ayer tuvimos un día movidito, hemos seleccionado la información, pero para ustedes, solo para ustedes tenemos la masterclass de Darren Aronofsky, este director que cautiva por ese cine crudo, por esa forma de contarnos las historias que nos conforman como seres humanos viscerales y a veces extremos. Pero ¿qué les parece si descubrimos esta faceta de Darren Aronofsky, pues muy lúdica, muy comprometido con los jóvenes? Así que veamos la siguiente historia. El cineasta Darren Aronofsky estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara para conversar sobre eso que lo ha impulsado a hacer cine. Creo que cada vez que trato de hacer poco ordinario, trato de forzar el intelecto, salir de la realidad. Es un tipo de historias con las que puedan conectar. Entre recuerdos de viaje y de estudiante, Aronofsky compartió el poder de escribir esa primera historia. La primera historia es muy importante. Se aprende en muchos procesos y si tienes suerte y eres bendecido, bueno, quizás si tienes mucha suerte lo podrás hacer. Jocoso, Darren Aronofsky señaló la pertinencia y necesidad de los festivales de cine en la formación de públicos y nuevos cineastas. Los festivales son muy importantes para los jóvenes realizadores. Los próximos realizadores es una forma de crear audiencias. Son increíbles y por eso cuando puedo asistir a algún festival más allá de inspirar, yo tomo su energía como un comienzo. Por más de una hora, el director de Requiem for a Dream, El Cisne Negro y otros títulos, compartió con un público mayoritariamente joven que abarrotó la sala. Mientras, Aronofsky compartía sus experiencias en la sala 2. En la sala Guillermo del Toro se dieron cita los fieles seguidores de Michael Jackson para disfrutar de la película que da cuenta de su vida. Pues estos son los ambientes que se viven en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Por una parte, la sala llena en esta masterclass de Darren Aronofsky y por otra, pues bueno, descubrimos a los fans de Michael que eran, pues bueno, de los primeros que veían esta biopic realizada sobre este, pues, icónico artista. También comentarte, Miguel, que bueno, como parte de las actividades, pues está la presencia de Ibermedia, está el mercado y nosotros estaremos al tanto de cada una de ellas para compartirles, pues bueno, lo que se vive. También hay premiación, por ahí les vamos a compartir más al rato la ganadora de la beca Jenkins del Toro, que además nos confesó que es una fanática, que un poco se dedica a la animación por Canal 11. Pues con imágenes del cumpleañero Genaro González, mi reporte. Muy bien, felicidades a Genaro, gracias por la información, seguimos pendientes. Muy buenos días, Saray. Buenos días. Buenos días, un cumpleaños trabajando, está bien. Y vamos ahora con Mauricio Romo, quien se encuentra pendiente de la reapertura de la zona arqueológica de Teotihuacán. Mauricio, buen día, adelante. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Nosotros ya nos encontramos aquí afuera de la zona arqueológica de Teotihuacán. Estamos a un par de horas de que abra nuevamente esta zona arqueológica. Recordemos que, de acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hoy se retoma la operación regular de este espacio en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, apenas 2 días después del ataque armado ocurrido en este espacio en la Pirámide de la Luna y que dejó un saldo de 2 personas fallecidas y 13 personas lesionadas. Comentarte que de acuerdo con la información publicada por distintas instancias del gobierno, esta zona arqueológica reabre hoy reforzando los filtros de seguridad con elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno. Precisamente hace unos minutos ya vimos pasar 2 camiones de la Guardia Nacional y alrededor de 3 camionetas con numerosos elementos de la Guardia Nacional, precisamente para reforzar los filtros de seguridad para este primer día de operaciones. Comentarte
comentarte también que aunque no hay un estimado de cuántos visitantes puedan venir el día de hoy, se sabe que la zona arqueológica de Teotihuacán es la segunda zona más visitada del país después de Chichén Itzá, por lo tanto se espera que vaya a haber afluencia de visitantes dentro de esta reapertura de la zona arqueológica. Nosotros estaremos aquí a lo largo del día llevándoles información acerca de las impresiones y las opiniones que puedan tener los visitantes en este regreso a la zona arqueológica, así como de comerciantes. También se espera que pueda haber un protocolo de reapertura o palabras de autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nosotros estaremos llevando estos reportes a lo largo del día en los distintos espacios informativos del 11 y los cortes informativos. Esto es un poco una previsión de lo que se espera para el día de hoy, Miguel. Muy bien, Mauricio, pues te agradezco mucho la información, estamos pendientes y ya nos transmites cuál es el aspecto que tiene esta zona arqueológica de gran importancia a unas horas de que reabra. Seguimos pendientes, Mauricio, gracias. Gracias, al pendiente con imágenes de Eduardo Zamudio y Bruno Ruiz. Muchas gracias al equipo. Bueno, pues vámonos al libro del día, es Antes de Otis de J.M. Servín, editado por Alfaguara. Este libro en voz de su autor. Es una novela que se entrevera de varias maneras. Se entreteje entre la historia personal, la historia social de Acapulco. Tiene atisbos con la novela negra a partir de la presencia de Johnny Weissmuller como propietario y habitante del legendario hotel El Flamingos, que es donde el narrador se hospeda por unos días, por unas vacaciones, unos meses previos al huracán Otis, que todos saben que terminó de destruir Acapulco. El narrador más bien se debate en una crisis existencial hasta que circunstancialmente gana un premio modesto literario en México y esto le da la patada para regresar a México y en todo eso pues va haciendo memoria de lo que ha sido Acapulco en su vida. Bueno, y lo con el 11, El llanto del aire de Bef, editado por Océano, avanzamos 190 páginas. El X de hoy es de Judith Alanis y dice: sale del departamento y sin saber yo, en ese momento, sale de mi vida. Y lo con el 11, la lectura del despegue, avanzamos 170 páginas y el X de hoy es de Francisco Buenaventura y dice: una sociedad verdaderamente avanzada es la que usa el trueque. Gracias por estas aportaciones. Seguimos leyendo, nos acercamos a las salas de lectura. ¡Ay, Miguel, qué emoción! ¡Qué emoción, ¿verdad? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen las y los lectores? Nada, pues que ahora algunos con confusión, ¿no? Dicen, ¿cuándo va a ser? ¿A cuál voy? ¿A cuál voy? ¿A las 2? ¿A las 2? A las 2 hay que ir, ¿no? El domingo la primera y después el miércoles Noche de Museos, de hoy en 8, fíjate. Ay, es la de Bef. Mira, me mostrabas el libro de todas las imágenes de historieta. Sí. Qué fascinante es el mundo de las historietas y mira, va a ser un buen ejemplo, ojalá y se repita. Miguel, pero hay más cosas que hacer, hay más ferias de libro. Sí, cómo no, y hay una feria muy particular, convoca el Fondo de Cultura Económica y el ISSSTE, en una de sus tiendas, las tiendas de Calzada Zaragoza, se hace una feria del libro que empieza hoy en el marco del Día Mundial o Internacional del Libro, que es el 23 de abril, que es cuando Gonzalo Celorio recibirá el Premio Cervantes en España. También. Entonces, bueno, pues hay actividades que, bueno, en torno al libro se hace énfasis y ahí habrá hoy a partir de las 11 de la mañana actividades, talleres y venta de libros, trueque precisamente de libros, y se hace una ceremonia protocolaria y se siguen 2-3 días. Oye, pues vas al súper, vas por los niños a la escuela, te los llevas a la feria, pasan un rato y regresas con tu libro de trueque, ¿no? Metido en la canasta básica. Exacto, muy bien, muy buena propuesta. Ya te escucharon las autoridades, así será el libro en la canasta básica, la lectura siempre en este espacio. Miguel, un gusto. Igualmente. Te vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Volvemos. 7 de la mañana en el tiempo del centro. Si nos va sintonizando, le tenemos un resumen de noticias. Desde Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el 112 aniversario de la defensa del puerto contra la intervención estadounidense. La mandataria afirmó que el amor a la patria siempre vencerá el entreguismo y que la soberanía nacional se defiende todos los días.
Tras semanas de negociación, el gobierno federal y empresarios gasolineros acordaron topar el precio del diésel en 28 pesos por litro. Amnistía Internacional reconoce en su informe 2025 los logros de México en el acceso a la interrupción legal del embarazo en 24 estados y el matrimonio igualitario nacional. Continúan las reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos previos a la revisión del Tratado Comercial el próximo 1 de julio. La Secretaría de Economía reporta avances en la discusión sobre barreras comerciales y derechos de propiedad intelectual. Kevin Warsh, el candidato de Donald Trump para presidir la Reserva Federal, se compromete ante el Congreso estadounidense a defender la autonomía de la institución. Durante su audiencia de confirmación, el economista asegura que será su prioridad ante las presiones políticas. La Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Fútbol va a investigar los insultos racistas contra el jugador de Toluca para sancionar a los responsables de las agresiones durante el duelo ante el América. Bueno, hablemos ahora de salud mental, particularmente, mire, de la depresión, un trastorno mental común que afecta el estado de ánimo, los pensamientos, incluso el comportamiento. Por ello, le damos la bienvenida esta mañana a María Asunción Lara Cantú, psicóloga clínica y titular del programa ADEP del Instituto Nacional de Psiquiatría. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias doctora por atender esta conversación. Pues hablar de depresión, particularmente antes de entrar de lleno a este programa que se promueve desde el Instituto Nacional de Psiquiatría. Hablemos de depresión, doctora, saber cómo estamos en México, cuáles son las principales condiciones pues, que afectan la salud mental entre las y los mexicanos, específicamente la depresión, y también en qué consiste este programa de ayuda para personas con depresión. La depresión es uno de los trastornos más comunes en la población en general y es mucho más común en las mujeres que en los hombres, como el doble de mujeres que hombres presentan depresión. La cifra en México es parecida a la de otros países, que va entre 12 y 15%. Entonces, el 15% de las mujeres presentan depresión en el mundo. Estamos hablando de síntomas serios de depresión que requerirían algún tipo de atención. Y el Instituto Nacional de Psiquiatría, por este motivo, desarrolló un programa de ayuda en línea. Es un programa casi totalmente automático, lo único que tiene es que tiene un foro en donde las personas pueden intercambiar sentimientos, se pueden consultar y además hay una guía que va revisando. Este programa en línea tiene de interesante que explica lo que es la depresión. Generalmente las personas no distinguen entre tristeza temporal y una depresión que requeriría atención y eventualmente tratamiento. Entonces define lo que es la depresión realmente. Habla de los factores de riesgo que más comúnmente llevan a la depresión, entre los cuales tenemos, por ejemplo, el que una persona haya padecido depresión en su vida en un momento presente hace más factible la depresión. Por otra parte, también los factores como estrés excesivo por situaciones de la vida y también el venir acarreando problemas desde la infancia, sobre todo el abuso físico y sexual, que casi siempre conducen a que en la edad adulta las personas presenten depresión. Una vez explicado esto, tiene el programa en línea una serie de ejercicios, sugerencias sobre qué hacer para poder lidiar con la depresión. Lo primero tiene un examen que se autoaplica y se envía a un tutor, el cual contesta si sus niveles de depresión requieren a mayor ayuda del programa en línea. Una vez hecho esto, la persona, ya sea que quiera más ayuda o se ha indicado este programa en línea, puede inscribirse gratuitamente y empezar a revisar los módulos. Los módulos van a tener, sobre todo, ejercicios que las personas pueden ir haciendo para lidiar con esta situación.
está basado nuestro programa en la teoría cognitivo-conductual. Entonces, se aboca mucho a analizar cuáles son nuestros pensamientos, qué es lo que pensamos momento a momento del día que pueden estar influyendo en que tengamos un estado de ánimo depresivo y eventualmente. Claro. Y Doctora, tenemos, por ejemplo, ¿a qué edad corremos el riesgo o a qué edad puede presentarse un cuadro de depresión como lo que nos comenta? Dice, mujeres tienen mayor incidencia. ¿Qué hay de las niñas, los niños, las infancias se deprimen, las y los adolescentes se deprimen? ¿Y cómo podemos detectar en esas edades tempranas que estamos enfrentando un cuadro de depresión para poder acudir a una ayuda especializada, una psicóloga clínica como en su caso, o los programas que se ofrecen, importante también muchos y de manera gratuita, doctora? Los niños presentan depresión de manera diferente que los adultos, pero generalmente puede uno distinguirlos por que no tienen progreso en la escuela. Un niño que no pone atención, un niño que no cumple con sus tareas. Tenemos que sospechar, entre otros problemas, que puede estar cursando con una depresión. Una depresión en niños, en varones, puede también manifestarse con una conducta agresiva, en lugar de con conducta de llanto o retraimiento. Entonces, muchos niños más que agresivos, que se peleen constantemente, pueden estar también teniendo síntomas a cualquier edad, que pueden empezar a padecer de una depresión y pueden notarse desde chiquitos de 5 años. En el caso de niños retraídos, que no progresan académicamente, su desarrollo al nivel de otros niños, podemos pensar que pueden estar usando una depresión. Desde la infancia es más frecuente en las niñas que en los niños. Y los niños presentan su malestar emocional más frecuentemente con conductas de pleitos, agresiones, etc., mientras que las niñas más conductas de retraimiento. Pero puede ser a cualquier edad. En la adolescencia también es muy frecuente tener un pico en el que aumenta la depresión. Y las mujeres están muy dadas también a todos los cambios físicos y a todos los cambios emocionales que van surgiendo. Y siempre hemos dicho que la adolescencia es un periodo mucho más difícil para las adolescentes que para los varones. ¿Por qué? Porque sus cambios físicos son notorios y se dan a comentarios de los compañeros a la necesidad de pertenecer a un grupo y de sentirse que uno es aceptado. Y a alguien que no le sucede esto puede empezar a estar con una depresión. O por una depresión pueden integrarse adecuadamente a los grupos de paz. Ahora bien, doctora, en esto que usted nos está describiendo, pues tiene mucho que ver también las redes sociales y esta interacción que se da pues entre niñas, niños, también adolescentes, pero incluso adultos y adultas, las personas adultas. Este programa del cual usted nos habla pues es estrictamente en línea, no hay como tal pues una atención de especialistas en línea a las personas en caso de detectárseles depresión. ¿Cómo garantizar que un programa en línea sea el adecuado para alguna persona que tiene depresión? Mira, el programa en línea es una ayuda para depresión, no es una terapia para depresión. Hemos realizado investigaciones y las personas que tienen una depresión moderada han dicho que fue excelente poder sobre todo aclarar los conceptos de qué es la depresión, qué lo causa. Habla también de depresión postparto, por ejemplo, que es muy común en las mujeres. Habla de depresión como en la adolescencia y también tiene, aunque es hecho inicialmente para mujeres, tiene también una información para depresión en los hombres. Según estos estudios, para muchas personas con un nivel de depresión medio ha sido una herramienta muy útil, sobre todo porque la información y el poder aclarar qué es lo que nos está pasando es muy importante. Y como le digo, a lo largo de los módulos, la persona puede llevar a cabo ciertos ejercicios a nivel de cómo comportarse, de incrementar su nivel de actividad, de hacer ejercicio,
y sobre todo de poner mucha atención a su manera de pensar. Claro. La manera de pensar de la persona deprimida sí. Es no puedo, no sirvo, claro, todo me pasa a mí, etcétera. Definitivamente. Pues doctora María Asunción Lara Cantú, psicóloga clínica y titular de este programa de ayuda para la depresión del Instituto Nacional de Psiquiatría, ayudaparadepresión.org.mx, el sitio para las personas que necesiten alguna ayuda en línea, pues ahí la van a encontrar. Por lo pronto le agradecemos mucho esta comunicación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias y buenos días. Vámonos con más. Hablábamos muy temprano, ¿sí? Allí de lo que ocurrió con las lluvias, tremenda lluvia aquí en la Ciudad de México. Ayer en distintos puntos de la capital del país se vivió un caos. A la vez. Miren nada más estas imágenes, muchas de ellas se compartieron en redes sociales, zonas de la capital prácticamente inundadas y así se tenían que mover en lanchas con la ayuda de los cuerpos de seguridad, inundaciones en vías como Periférico, en Reforma, en Insurgentes, en muchas colonias del oriente de la Ciudad de México. La Cruz Roja precisamente en esta lancha rescató a varias personas que quedaron atrapadas incluso en tránsito en sus vehículos. Siempre, miren, no solo automovilistas resultaron afectados, también aquellas personas que utilizaban el transporte público entre las lluvias, inundaciones, el granizo, los encharcamientos, pues varias personas quedaron varadas en las estaciones del metro, del metrobús, del tren ligero, cualquier tipo de transporte. Las autoridades realizaron labores para abatir los niveles de encharcamientos en los diversos puntos de la capital del país. Cuéntenos cómo les fue. Mira, lo mejor en muchas de estas ocasiones es detener el vehículo si vas manejando, porque el granizo te impide prácticamente ver, el parabrisas no es suficiente para avanzar y bueno, las intermitentes son de gran ayuda. La verdad es que mucha gente sí la pasa mal en sus vehículos, la gente que va incluso caminando, pasa un vehículo y pues te toca baño. La lluvia trae sus beneficios, pero en una ciudad como esta es a veces muy complicado. Velocidad moderada y también armarse de paciencia, cualquiera que sea nuestro rol en la vía pública, como transeúnte, como peatón, como automovilista, incluso pues los conductores de transporte público, porque se complican mucho las vialidades y se pueden ocasionar peores accidentes. Claro, y la lluvia va a continuar, así que tomemos precauciones. Hablemos de otros asuntos importantes. Lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia, porque brindó un amparo a un estudiante indígena de origen zapoteca. Y es que, mire, esta persona fue excluida de un proceso de admisión a una universidad pública. La información completa y a detalle con Gilberto Molina. Este caso trata de una persona indígena que fue excluida del proceso de admisión a una universidad pública y a quien se le negó incluso la posibilidad de que un juez analizara su reclamo. La Corte corrigió y ordenó al Juzgado Primero de Distrito de Oaxaca admitir la demanda del alumno excluido por la Universidad Autónoma Benito Juárez. El estudiante, indígena zapoteca de la etnia Dixá, argumentó que la rectoría de la universidad restringió su derecho a estudiar la licenciatura de médico cirujano. El juzgado desechó la demanda por considerar que no se trató de un acto de autoridad de la institución educativa, sino de coordinación, es decir, la subordinación que debe existir a las decisiones que adoptan los mandos educativos. El Pleno de la Corte consideró que los jueces deben privilegiar el derecho humano a la educación. Cuando están en juego decisiones que inciden en el acceso a la educación superior, lo relevante no es cómo se presenta formalmente el acto, sino el impacto real que tiene en los derechos de las personas, y sobre todo tratándose de un derecho humano como el derecho a la educación. Y la ministra Lenia Batres recordó que la Corte ha fallado por la causa de los jóvenes excluidos de la educación superior. Existen además múltiples precedentes en los que este tribunal ha tenido a la Universidad Nacional Autónoma de México como autoridad responsable, en tanto tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la educación superior, por citar algunos ejemplos. La Corte
Señaló que en el caso de las universidades públicas es necesario analizar su naturaleza específica y su marco normativo, así como el alcance de la autonomía. 11 Noticias, Gilberto Molina. Bueno, mire, vámonos con otros temas. Pakistán actúa como mediador en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, en un esfuerzo por reducir tensiones y favorecer el diálogo diplomático entre ambas naciones. Pakistán lleva unas semanas en el ojo público internacional por su mediación para terminar con la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. Pero, ¿cuál es su situación interna? Pakistán enfrenta una crisis agravada por la pandemia de COVID-19. Las inundaciones de 2022 que afectaron a 33 millones de personas y ahora la dependencia de la importación del petróleo y el gas natural cobra factura. Con el cierre del estrecho de Hormuz, los precios se han elevado y la situación de las familias ha empeorado. Así lo explica Wakar Salem, trabajador de una zapatería. Ni siquiera ahora podemos mantener a nuestra familia. Miren, si el salario diario es de 1.500 rupias, entonces el gasto diario es de 2.000 rupias. ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes? ¿Cómo vamos a comprar harina, o azúcar, o aceite? La situación no es mejor incluso para los dueños de pequeños negocios, que tampoco logran llegar a fin de mes, como Watar Hamed, dueño de un negocio. El impacto ha sido enorme. Mis ingresos mensuales son de $144 y tengo 4 hijos. ¿Cómo puedo cubrir los gastos del hogar y pagar la escuela de mis hijos con estos ingresos? Es como tener que elegir entre no educar a mis hijos y no comer ni beber. De acuerdo con el Banco Mundial, una tercera parte de la población pakistaní es pobre. A la crisis económica se suma la crisis militar. En los últimos meses, los ataques intercambiados con su vecino, Afganistán, han dejado al menos 146 personas asesinadas, de acuerdo con la ONU. Y la población de esa frontera tiene necesidad de reparar sus casas de los ataques con muy poco dinero. ¿Qué puedo hacer hoy con $1,000? Debería instalar puertas, construir un techo o terminar las paredes. Les mostraré cómo vivo. El pueblo pakistaní, como el de Irán y el afgano, lo que esperan es que llegue la paz. Con información de Ingrid Sánchez, 11 Noticias. Vámonos a la Merced, se registró un incendio, ahí estás Arnold Gutiérrez, ¿cómo van las cosas? Buenos días, adelante. Gracias, Lupita, muy buenos días a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, informarles que ya son 9 horas de este siniestro que inició ayer a las 10 de la noche y hasta este momento, pues el cuerpo de bomberos continúa elaborando en 3 edificios que lamentablemente fueron dañados por el incendio que ocurrió afuera de estos donde se colocan, digamos, puestos semifijos. De hecho, lo que han informado las autoridades capitalinas es que tuvieron que movilizar pues varias, al menos 40 autotanques para poder controlar este siniestro, y hasta este momento continúa uno de los edificios pues digamos con humo blanco ya casi en su totalidad controlado, de acuerdo con lo que informan el cuerpo de bomberos. Pero además también comentarles que según habían encontrado juegos de pirotécnica en algunos lugares, lograron sacarlo a tiempo durante el siniestro que ocurrió durante la noche y madrugada de este miércoles. También comentarles que el área fue acordonada aquí, para ser más exactos, frente al donde se ubican también digamos inmuebles, y lo que se quemó lamentablemente es que arrasó rápidamente el fuego, porque los 3 edificios o inmuebles los utilizaban como bodegas con la finalidad de guardar ahí sobre todo plásticos, pues material de unicel para fiestas, y esto fue lo que se generó. De acuerdo con lo que informaron, que los locatarios estaban vendiendo sus productos ya en la noche, por ahí inició el incendio aquí afuera y se propagó hacia el interior de estos inmuebles, donde pues fueron lamentablemente consumiendo conforme avanzaban las horas. Tuvieron que venir pues cuerpo de bomberos de Álvaro Obregón, de Venustiano Carranza, de Cuauhtémoc, de Iztapalapa, y por lo menos fueron más de 40 pipas las que tuvieron que estar en esta zona para poder controlar este fuego. Hasta este momento, Lupita, amigos, pues informarles que todavía huele a quemado.
nada más está sobre la vía esta Fray Servando Teresa de Mier en dirección hacia el centro. Están un espacio nada más habilitado en dirección al centro. En sentido contrario, pues la otra vía está totalmente cerrada porque están los tanques pues laborando. Hay todavía bomberos que siguen haciendo a un lado los escombros. Y por último te comento que hasta este momento pues el total fue de 4 personas que resultaron intoxicadas, 3 de ellos del cuerpo de bomberos y una persona, pero afortunadamente ninguno de ellos requirió hospitalización. Bueno, muy completo tu reporte, Arnold, así que la zona de la Merced, a la altura de Fray Servando, ojo con la circulación por ahí, siguen trabajando los cuerpos de seguridad, el incendio está controlado y afortunadamente solo daños materiales, personas intoxicadas, y seguimos muy pendientes, Arnold, gracias, oportuno este reporte, buenos días. Gracias, buen día. Seguimos con más. Vamos a retomar información internacional. Ingrid Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola Ingrid, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeras. Pues iniciamos en Nueva York, porque en Estados Unidos Michelle Bachelet inauguró los diálogos para elegir a su próximo líder de la Organización de las Naciones Unidas. En su ponencia respondió sobre los retos del organismo. Hay que actuar en un entorno de gran incertidumbre, competencia estratégica, conflictos armados que se propagan. Las violaciones al derecho internacional, derechos humanos, desigualdades que se profundizan, cambio climático con desastres e interrupción tecnológica. La confianza en las instituciones se ha visto muy debilitada y precisamente por lo que está en juego es esto. La materia prima de la transformación nunca había sido tan abundante. Las fracturas exponen una arquitectura que necesita una reconfiguración. Bachelet cuenta con el respaldo de México y de Brasil para encabezar la ONU. Otro de los aspirantes es Rafael Grossi, actual jefe del organismo nuclear de la ONU y actor clave en negociaciones sobre energía atómica. En su ponencia, Grossi defendió una ONU más activa y cercana a los problemas reales. Esta casa no se creó para ser una institución que emite mensajes desde una torre marfil. Se creó y está diseñada para resolver problemas sobre el terreno. Esa es mi visión. La de una institución que estará ahí afuera, que actuará con igual resolución en todos estos frentes. Este miércoles expondrán sus propuestas Rebecca Greenspan, actual titular de la Agencia de Comercio y Desarrollo, y Macky Sall, con la experiencia en liderazgo regional africano. Luego de que Irán anunciara que no participaría en unas negociaciones bajo amenaza y después del ataque a un buque carguero por parte de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump anunció una extensión del alto al fuego de manera unilateral. Trump dijo que tomó la decisión tras la petición de Pakistán, pero aclaró que las Fuerzas Armadas estadounidenses seguirán desplegadas en la entrada del Golfo Pérsico para seguir bloqueando el estrecho de Hormuz. Por su parte, en Irán festejaron la extensión del alto al fuego con la realización de un desfile en el que mostraron algunos de los misiles más poderosos que tienen las Fuerzas Armadas. Además, las fuerzas iraníes anunciaron la incautación de 2 buques que intentaron pasar por el estrecho de Hormuz esta mañana. Y mire, colonos israelíes asesinaron a 2 personas palestinas en Cisjordania. Una de las víctimas tenía 14 años y la otra 32. De acuerdo con un testigo, los colonos israelíes resguardados por el ejército empezaron a disparar en la aldea de Al-Mughayir, en Ramallah. El ejército no detuvo a los colonos atacantes y únicamente informó que investigarían el caso, que ya genera indignación entre la población palestina. El candidato a presidir la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, y quien fue propuesto por el presidente Donald Trump, prometió defender la independencia de este organismo en su audiencia de confirmación ante el Senado de ese país. Esto fue lo que respondió Warsh a la pregunta del senador republicano John N. Kennedy. ¿Va a ser usted el títere del presidente? Senador, absolutamente no. ¿Va a ser usted el títere de alguien? No, me siento honrado de que el presidente me haya nominado para el cargo y seré un actor independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal.
Kevin Warsh, exgobernador de la Fed, aseguró que Trump nunca le pidió en alguna conversación comprometerse ni fijar ninguna tasa de interés y enfatizó que él tampoco aceptaría hacerlo. Trump ha demandado en diversas ocasiones, a pesar de las advertencias, tasas bajas porque asegura esto impulsa la actividad económica y reduce los intereses de la deuda pública muy elevada en Estados Unidos. Cuando se cumple el primer aniversario luctuoso del fallecimiento del Papa Francisco, el Papa León XIV aseguró que su legado reformista sigue vigente. Desde Guinea Ecuatorial así lo recordó. Dejó y aportó tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus acciones, tantas veces, a través de lo que hizo al vivir verdaderamente cerca de los más pobres, de los más pequeños, de los enfermos, de los niños y de los ancianos. A quelli più piccoli, ai malati, ai bambini, agli anziani. León XIV dijo que el Papa Francisco también promovió la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo. Hasta aquí la información internacional. Lupita, Angélica. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Te vemos mañana. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Ángel. Seguimos. Tiempo de la ciencia, Rafa Guadarrama. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Rafa. Muy bien, con mucho gusto de saludarlas, Lupita, Angie, y con la información de ciencia de este día. Vamos a comenzar con esto. En Marte se identificaron nuevos rastros de compuestos orgánicos inéditos. La revista Nature Communications publicó este hallazgo que hizo Curiosity, el robot de la NASA del tamaño de un automóvil que explora incansable entre las rocas del planeta rojo desde el 2012. Entre las muestras colectadas por el rover en el cráter Gale, en la región ecuatorial marciana, ha logrado identificar más de una veintena de compuestos químicos orgánicos, es decir, que son generalmente producidos en la Tierra por seres vivos. Algunos incluso son precursores de ADN. Y si bien estos nuevos datos no implican por sí mismos que en ese planeta hay presencia de vida, lo que llama la atención para las y los expertos es que estas moléculas han permanecido protegidas en el subsuelo marciano durante aproximadamente 3.500 millones de años. Y es que se han preservado también, por un lado, esto refuerza la hipótesis de que en el pasado muy remoto, en el planeta rojo, quizá pudo haber albergado formas microscópicas de vida. Indica asimismo que al menos en ese subsuelo existen condiciones necesarias también para mantener materia orgánica a salvo de la intensa radiación y de la oxidación de la superficie. Nuevos conocimientos que sin duda nos llegan de otros mundos. Y bueno, de regreso a nuestro planeta, veamos ahora esta ave endémica de Nueva Zelanda. ¿Nota algo en ella? Su nombre es Bruce y no tiene pico superior. Sorprendió a investigadoras e investigadores de Nueva Zelanda y Barcelona por convertirse con estas condiciones en el macho alfa de su grupo. El equipo científico registró diversos momentos de Bruce cuando se alimenta con otros ejemplares o se acicala y socializa. Tomaron incluso muestras de sus desechos para medir la cortisona, compuesto químico que liberan por el estrés. Estos resultados encontraron algo distinto de lo que normalmente se asume en las jerarquías de algunas especies. Primero, que el ejemplar más grande y el mejor armado es el dominante, o sea, él, en este caso, a pesar de la presencia del pico superior, esto debería ser una desventaja para Bruce. Bueno, este ejemplar desarrolló un estilo de lucha que le permite atacar con su pico inferior y como una lanza 5 veces mucho más potente que el resto de las aves. Se registró además que logró vencer a sus oponentes en 73% de los casos. Sus niveles de estrés fueron los más bajos de su grupo. En más del mundo animal, nació una cría de mono araña en el Parque Nacional Cañón de Sumidero en Chiapas. Aquí la vemos protegida por su madre. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas destacó que esta es una gran noticia, considerando que el mono araña ha sido reintroducido en esta área desde el 2016. En los años 80 se había declarado a esta especie extinta en el hábitat. El proyecto de reintroducción del mono araña en Chiapas comenzó con 12 ejemplares y ahora la familia crece y esta es la tercera cría nacida en vida silvestre. Para garantizar su integridad se pide a los visitantes del Cañón de Sumidero que si llegan a verla durante un recorrido en lancha se mantengan a una distancia mínima de 20 metros. Se pide de igual forma moderar los ruidos excesivos para no estresar a los primates. En México el mono araña se encuentra en peligro de extinción de acuerdo con la norma 059 de Semarnat. Habita principalmente en selvas tropicales del país, del sureste de México y prospera poco a poco en este lugar de Chiapas.
Y debido a que la celebración del Día de la Niña y el Niño está ya muy próxima, les tenemos una propuesta para festejar este fin de semana. Sus hijas e hijos pueden vivir la experiencia de ser una científica o científico. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, acudiendo a la actividad Simbes Niñas y Simbes Niños 2026. Se realizará este viernes y sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del Simbestap Zacatenco, al norte de la Ciudad de México. En ese espacio, las y los pequeños podrán recorrer módulos para platicar con todas las personas que hacen investigación en el centro y participar en talleres para hablar de temas variados como el cerebro, los alimentos, las energías limpias, autos de hidrógeno, incluso visitar los laboratorios. Esta es una actividad abierta al público, pero es importante aclarar que es de cupo limitado. Por ello, las y los interesados deben llenar un formulario en la dirección que aparece ahí en pantalla, www.simbestav/Simbesninos. Y bueno, la información que tenemos este día. Puras buenas, Rafa. Sí, puras buenas. Puras buenas. Ahora sí, todas son buenas noticias. Creo que lo del mono araña es, ayer hablábamos de los murciélagos, hoy del mono araña. Recuperar especies es fundamental y en este caso me llama la atención, cuando tú vas en el Cañón del Sumidero, es posible observar a esta comunidad de monos araña. Ahí tienes chance de verlos. Pues yo pienso que solamente en algunos claros, no en todo momento. El Cañón de Sumidero, bueno, no tiene como las condiciones necesariamente para observar a estos monos, pero seguramente habrá algunos espacios pequeños donde podrían estar ahí asomados. Lo importante es justamente recordar a las personas que es necesario contribuir también al rescate de esta especie. Es un proyecto muy interesante que, decíamos, comenzó hace 10 años, ya tienen 3 crías en cautiverio, pero también es importante reconocer varias cosas, que el mono araña pues es también un animal que biológicamente aporta mucho a los bosques, también se les conoce como el jardinero de las selvas tropicales de nuestro país, y es que como muchos de los animales frugívoros, como los murciélagos que ayer comentábamos de ellos, ellos también al alimentarse de frutas ayudan por un lado a pues mantener, digamos, sanos, retirando pues los compuestos orgánicos de los árboles, pero también con sus heces fertilizando y manteniendo sanos los suelos. Es importante sin duda este proyecto y bueno saber que pues tienen éxito estos proyectos de reintroducción de especies que son tan importantes para el hábitat. Contribuyamos a no afectar su ecosistema y tampoco quererlos tener de mascota, ¿no, Rafa? Sí, eso es muy lamentable. Desafortunadamente para los primates en general son muy inteligentes y tienden a ser, sobre todo cuando son muy pequeños, muy dóciles. Muy dóciles, muy carismáticos, muy tiernos, tienden a tener también ciertas actitudes con las que los podemos antropomorfizar fácilmente y entonces eso pues los hace susceptibles desafortunadamente a ser presas de este tráfico ilegal de las especies y por supuesto que es incorrecto y es muy lamentable porque hay que mencionar que para extraer por ejemplo a una cría, los primates en general son muy territoriales y también muy defensores de sus crías. Para muchas veces obtener una cría de este tipo de monos tienen que matar a varios monos en el camino justamente porque los defienden. Entonces sí es algo que sí hay que tenerlo muy presente. No hay que comprar este tipo de animales. Definitivo. Está mal tenerlos. Oye, Rafa, también nos compartías este caso de esta ave endémica de Nueva Zelanda, Bruce. Interesante, bueno, cómo es que ganó la mayoría de las peleas por lo que nos contabas, pero además que sus niveles de estrés eran los más bajos. ¿Cómo se explica, Rafa? Eso se explica, bueno, esta ave de Nueva Zelanda también es sumamente interesante para la ciencia, la estudian para muchas cosas, le llaman, por ejemplo, el primate emplumado, y justamente porque se ha encontrado que tiene una inteligencia muy poco común en las aves, incluso está en peligro de extinción en Nueva Zelanda porque durante mucho tiempo estuvo destruyendo algunas instalaciones importantes de la infraestructura, de basureros. Es muy buena esta ave para abrir pues lugares, encontrar en el pico formas de utilizarlo como herramientas. Y lo que hace Bruce justamente es mostrar muchas de estas grandes cualidades que tienen las aves, los kea, en Nueva Zelanda, es decir,
encontrar soluciones muy inteligentes con los recursos que tienen. En este caso no tiene más herramienta que una parte de su pico, y con eso se ha valido para pues justamente aprender a defenderse y aprender a convivir. Muy interesante sin duda lo que se está conociendo con los que hay. Oye, ¿y se sabe cómo lo perdió? ¿Nació así en una pelea? ¿Se tiene el dato de cómo fue? Sí, fíjate, no se sabe, pero muchas veces lo que llega a ocurrir con este tipo de aves es que pudo haber sido alguna caída o alguna, pues sobre todo eso, alguna caída, algún accidente que debió haber tenido justamente en el vuelo. Estas aves no suelen tener, digamos, como muchas dificultades a lo mejor para el vuelo, pero sí por una cuestión accidental. Esto seguramente fue lo que le ocurrió a Bruce. Pues sí que es sorprendente, porque además, como dices, con la mitad del recurso, el pico es fundamental en un ave, le sirve para cazar, para muchas otras cosas, entonces para alimentarse, y que solo tenga una parte y que lo haya sabido sustituir y al mismo tiempo ser un líder dentro del grupo, eso también pues habla muy bien de lo que la naturaleza también nos enseña a las personas, Rafa. Cómo podemos, a pesar de nuestras carencias, salir adelante en muchos ámbitos, ¿no? Por supuesto, sin duda, grandes lecciones de la naturaleza. Eso, Rafa, gracias. Nos saludamos mañana. Hasta pronto. Nos vamos a Palacio Nacional. También. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum cambios en su gabinete. Confirma que Estela Damián dejará el cargo como consejera jurídica del Ejecutivo Federal para contender por la gubernatura de Guerrero, y agrega que ha invitado a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, para asumir el cargo. Ayer decidí, y hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica. Creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada. Si Luisa María acepta venir con nosotros a la Consejería Jurídica, pues tendría que dejar su cargo. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para hablar sobre la presencia de agentes de Estados Unidos en esa entidad. Dijo que el caso tiene que aclararse. La zona arqueológica de Teotihuacán reabre sus puertas al público, esto luego de los hechos ocurridos el pasado lunes, en los que un hombre disparó contra personas que visitaban el lugar. Solo se mantiene cerrada el acceso a la pirámide de la Luna. El gobierno federal y empresarios gasolineros acordaron poner un tope al precio del diésel en 28 pesos por litro. También se anunció que las reuniones para evitar alzas en los combustibles van a continuar. Madres buscadoras cuestionan al alto comisionado para los derechos humanos de la ONU por no convocar a colectivos de búsqueda de personas a sus mesas de diálogo. Critican que solo haya convocado a unos cuantos por casos específicos. Aprueba la Unión Europea un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, además del 20º paquete de sanciones contra Rusia. Ambas medidas estuvieron bloqueadas por Hungría durante meses. Nos vamos, muchas gracias por su atención y compañía, mañana muy temprano. Así es, gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y a través de las redes sociales. También agradecemos a Adriana Rodríguez y a Vanessa Salazar por su interpretación en lengua de señas mexicana. Que tenga un excelente miércoles. Buenos días.